que le dé ahí si desea participar y que sea grabado, ¿vale? Y les invito a que prendamos las cámaras y nos podamos ver. Bueno, dice así, quedamos en que Perchito nos dijo Wilton, pero falta algo, algo importante del texto. Y yo le dije, sí, claro, Perchito, eso lo vamos a ver dentro de 8 días y evidentemente lo vamos a ver hoy. Pero antes, en las instrucciones, quisiera ver dos cositas. Primero, que viéramos la última parte del texto, que es del versículo 46 hasta el 54. Pero antes de esto también quiero que veamos el versículo 25 y el 26. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? El 25 y el 26. El 25. La mujer le dijo, permítame, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene. Él es el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Versículo 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Muy bien. ¿Puedes explicarnos ese texto, Pues aquí dice Milena? pues que la mujer le dijo que de todas maneras, que dice, sé que el Mesías viene, o sea, ella sabía de que iba a venir Jesucristo, el Hijo de Dios, o sea, ella sí tenía conocimiento del Hijo de Dios, ¿cierto? Porque ahí dice, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, o sea, sabía también el nombre, ¿cierto? Sí. Y aquí dice, cuando Él venga nos declarará todo. Esa partecita, sí, cuando Él venga nos declarará todo, o sea, todo lo que los profetas en el Antiguo Testamento habían dicho de Sí. ¿Qué Wilton. más? Sí, Bien. pero sí, es así, ¿cierto? Ah, sí, porque dice, cuando Él venga nos declarará todo. Cuando dice declarará todo, es todo lo que hablaban los antiguos, los profetas, ¿cierto? Los del Antiguo Testamento. Mm, pues el texto no lo O dice, que ahí dice. pero Ujú, ya vamos a ver, aunque no vamos a tocar hasta ahí, pero sí vamos a ver, eh, ok, ellos está hablando de la adoración y ok, Jesús le sí, explica a ella qué es la adoración y ahí es cuando en el 25 ella dice, sé que sí. el Mesías viene y él nos va a declarar todo. Ahí ese declarar todo se está refiriendo todo con respecto a la adoración, aunque él ya se lo había dicho. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en la tercera parte del estudio. Muy bien, y el 26, ¿qué dice? Explícanos ese 26. Jesús le ahí dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, o sea que él ya le dijo que él era el Hijo de Dios, que él era el Cristo. Ajá, muy bien, el Cristo. Bien, ahora, pregunta, ¿qué implicaciones tiene ese versículo 26 con respecto a el propósito del libro? ¿Se acuerdan que cuando iniciamos el estudio, yo les dije, les di varias recomendaciones y dentro de esas recomendaciones estaba ese versículo 26, sobre todo lo que contestó Jesús? ¿Sí se acuerdan? Entonces, con respecto a ese propósito del libro, ¿qué implicaciones tiene ese versículo 26? ¿Quién me ayuda? Pues que ahí él dice, o sea, cuando Jesús le dice yo soy, pues inmediatamente le está diciendo que él es el todo, o sea, es Dios mismo, lo que ha declarado siempre desde el Antiguo Testamento, el gran yo soy.
Entonces, Bien, Fer. yo considero que él ahí, ella, o sea, él le está diciendo todo, 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 todo. O sea, yo soy Dios. Ujú, muy bien. ¿Y ese yo soy con qué se relaciona? Hablando del Antiguo Testamento, Perchito. Pues precisamente, o sea, está en el nombre, el nombre de Dios, ¿no? El yo soy que Ujú. está en el Antiguo Testamento. Sí, y ese yo soy, ¿se acuerda cuando él lo dijo? La primera vez, allá con Moisés. Moisés. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda el episodio? Sí, sí. Muy bien, Fer, excelente. Esa implicación tiene con respecto a, ahora, aquí hay algo vital y es, note que dice yo soy, pero no tiene nada más la frase. Dice yo soy, coma, el que habla contigo. O sea que ese yo soy, podemos decir viéndolo desde lo gramatical, que es una frase solita. Yo soy, ¿cierto? Se ha notado que a lo largo del Evangelio de Juan, hay otros lados en donde dice yo soy, pero le agrega algo más el Señor, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Denme un ejemplo, aunque todavía no lo hemos visto, porque están en los capítulos que siguen, pero el Señor también dice un yo soy, pero le agrega algo más, ¿se acuerdan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy bien, Freddy, excelente. ¿Dónde está eso? En Juan 3:16. No, Ah, no. No, no, en Juan 14:6. 14. Eso. Muy bien, muy bien. Otro ejemplo. Mayra, ¿tienes otro ejemplo por ahí? Yo soy la No, vid. Yo soy la vid. Muy bien, yo No soy sé en qué David. versículo, no sé en qué versículo está, pero sí, sí. Muy bien, yo soy David. Creo que es el 15. Muy bien, Freddy. Ahora noten una cosa. Yo soy el hijo del Dios viviente. Sí, yo soy el hijo del Dios viviente. Muy bien. Pero trata de darme un ejemplo en donde sea una característica del Señor Jesús. Como por ejemplo, en el 6, lo dice muchas veces. En el capítulo 6. Yo soy el pan de vida, ¿se acuerdan? O en el 10, yo soy el buen pastor. O en el mismo 10, yo soy la puerta. Entonces noten una cosa, que cuando Jesús le agrega algo más a la frase yo soy, está hablando características especiales del Señor Jesús como tal. Pero la implicación de este yo soy va de la mano con lo que Ferchito nos decía. Yo soy, ese yo soy se refiere al nombre de Dios utilizado desde el Antiguo Testamento. El Cuando estaba internet está muy Moisés bajito. allí, le dijo, pero ¿qué les voy a decir? ¿Quién me envió? Y él le dice, diles que yo soy te envió, refiriéndose al nombre del Señor. Entonces, ese versículo 26 tiene una implicación. Ahora, pasa lo siguiente, y aquí quiero recordarles algo que lo vimos cuando leímos todo el Evangelio de Juan. Ese yo soy se llama un yo soy absoluto, visto desde lo teológico. ¿Qué significa? Ese yo soy absoluto significa, está haciendo referencia al Dios que se le presentó a Moisés y le dijo, diles que el yo soy envía. Y en el resto del Evangelio de Juan, cuando aparece el yo soy solito, se refiere al yo soy absoluto. Y aquí, en este versículo 26, es la primera vez que lo menciona. Apunten, en el resto del Evangelio hay 7 yo sois absolutos. Apúntenlo ahí, por favor. En el Evangelio de Juan hay 7 yo sois absolutos de Jesús. Yo soy absolutos de Jesús. Este es el primero, ¿vale? Y también hay yo soy con un resto de frase agregado, con un predicado, hablándolo desde
lo gramatical. Un predicado a la frase también son 7, para que lo tengan presente. ¿Vale? Entonces, yo soy 7 en todo el Evangelio de Juan. Lo ideal es que lo identifiquemos de aquí en adelante cuando sigamos. Y también el yo soy, cuando le agrega otra parte a la frase, que es el predicado de la frase, también son 7. Entonces noten una cosa, en el Evangelio de Juan hay 7 yo sois absolutos, hay 7 yo soy evidenciando características de Cristo, también 7. ¿Y recuerdan cuántas señales son que aparecen en el Evangelio de Juan? 7. 7, muy bien. Tremendo, ¿no? 7, 7, 7. Interesante el 7 en el Evangelio de Juan. Entonces, Milton, por eso mucha gente habla de que ese es el número del Señor Jesús. lo conocen como el número que evidencia perfección. Las escrituras lo asocian con perfección. Y pues, evidentemente, sí tiene razón Omaira en lo que está diciendo, porque pues el Señor Jesús es perfecto. Entonces, es el número que evidencia perfección. ¿Vale? Entonces, quería que miráramos ese versículo porque es un dato importante. Ahora, noten una cosa, el propósito del libro es que sepan que Jesús es el Cristo y que Cristo es el Hijo de Dios. Recuerdan que al principio vimos que cuando un judío decía que era hijo de Dios, era hacerse igual a Dios. Entonces, el propósito del libro es mostrar que Jesús es Dios también. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios y que Él es Dios mismo. Entonces, este versículo 26, el capítulo 4, nos muestra que este versículo es importante para el propósito porque nos está mostrando que Jesús es Dios, que Jesús es el yo soy, que se le apareció a Moisés allá en la zarza ardiendo, le dijo, yo soy, el gran yo soy. Entonces, ese versículo es importante y quería mencionarlo porque como es el primero, para que le presten atención para los siguientes de aquí en adelante, ¿vale? Voy a estar muy atento a eso porque nos evidencia y es un dato importante dentro del Evangelio de Juan. ¿Listos? Entonces, Jesús le contestó a la mujer, yo soy ese que usted está diciendo, yo soy. Y él se estaba revelando como ese Dios todopoderoso a la mujer samaritana y por ende a todos los samaritanos. Y ahorita vamos a ver algo importantísimo y vamos a comprender un poquito más el texto. ¿Listo? Primero, segundo aspecto de este capítulo, del versículo 46 hasta el 53. Voy a leerlo y lo estudiamos. Dice, entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, ¿no creerán? El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive. Le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó con él, y creyó él y toda su casa. Y esta fue
la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, en la última partecita, es decir, el punto 5 del día 3, nos hacía las preguntas sobre señales y creer. Nos mandaba a hacer la lista, ¿cierto? Entonces, ahí en el versículo 48 habla de una señal. Y en el 54 otra vez vuelve a mencionarla. ¿Cuál fue la señal que hizo? Aquí. ¿Cuál fue esa señal? Sonará el hijo del comandante, es el rey. Muy bien, Y muy sin bien. necesidad de estar presente. Y sin necesidad de estar presente. Tremendo, ¿no? Wi-Fi. Ok, muy bien. ¿Y cuál fue, qué número de señal fue esta? La 2. La 2, muy bien. ¿Dónde está eso? En el capítulo 54. Versículo 54, muy bien. 54 ¿Dónde que hizo tiene- esa señal el Señor? En En Judea, Judea. Galilea. a Galilea, En Galilea. Galilea, pero exactamente ¿en dónde? En Canaán, ¿En dónde dice? Judea, donde sí. Canaán, ¿no? Caná. Bien, ahí el versículo 46, léalo. Canaán, Canaán o Caná. No, Caná. Lea el 46, Freddy, porfa. Y dice así. Vino pues Jesús otra vez a Caná Muy de bien, Galilea, donde había convertido el agua en vino. exacto. Entonces en Caná de Galilea. Freddy hace 8 días Caná. preguntó, Freddy hace 8 días preguntó qué distancia había entre Jerusalén y Judea, ¿se acuerda? Freddy dijo 300 kilómetros. Yo dije, no creo que sean tantos. Averigüé y ¿sabe cuántos son? 160 kilómetros. Pues imagínese, siempre es distancia, siempre es distancia. Y ese fue el recorrido que hizo Jesús. Ahora, Bogotá el Guamo, Bogotá el Guamo. ¿tiene esa distancia? Sí, señor. Uf, harto. El Guamo es lejos. ¿Sí? Sí, claro. 160 kilómetros. Claro, harto, harto. Y ese fue el recorrido que hizo el Señor. Pero vean una cosa, ¿en dónde hizo la primera señal? En Jerusalén, ¿no fue? No, Ferchito. No. Van dos. Ahí mismo en Caná. Lo del vino. Muy bien. Fue lo del vino. Ah, sí. Lo del La primera rol. señal fue las bodas de Caná y fue convertir el agua en vino. Vean una cosa, ¿no les llama la atención que la segunda señal la vuelve a hacer allá? Interesante, sí. Tremendo. Coincidencia. ¿Será que sí? No mentiras, algún propósito ahora. Sin duda, vea el 43. Faltó leer del 43 al 46. Yo lo arranqué después. Dice, después de los 2 días, Jesús salió de allí para Galilea. ¿De dónde salió? ¿Se acuerdan que hace 8 días lo dijimos? Él se había quedado 2 días ¿en dónde? En Samaria. Sí, muy bien. En ¿Se acuerdan que Samaria. hablamos Sí. que para los discípulos debió haber sido tenaz entrar a un pueblo gentil y se quedaron 2 días. Entonces aquí cuando el 43 dice, después de los 2 días Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no se le da honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, vean lo que pasó con los galileos. Cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta. ¿Cuál fiesta? ¿Se acuerdan cuál fiesta? ¿Las bodas? No, No.
Porque Ah, las la bodas fue Pascua. en Caná, y aquí está Pascua, hablando de La, Jerusalén. fiesta la de la Pascua. Pascua, muy La bien, Pascua de los judíos. muy bien. señora. Había visto lo que había hecho en esa fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces, note una cosa, que el Señor tiene algo específico y puntual que hacer con ellos, porque Él primero hizo la primera señal, que fue la del agua en vino. Después estuvo en la Pascua, en la fiesta en Jerusalén, y los galileos estuvieron allá y vieron lo que el Señor hizo allá, ¿cierto? Y otra vez, llega otra vez a Caná y hace una segunda señal. Ahora, pregunta, si el propósito del libro es que ellos vieran las señales y creyeran, entonces, ¿a qué les suena? Que ellos primero les hace una señal, después ven más señales que el Señor hizo en Jerusalén en la fiesta, y después les llega y hace una tercera. ¿A qué les suena? Pues que él quería evidenciar, él quería pues mostrar todo ahí porque desde ahí era que estaba haciendo su ministerio, ¿no? Para que ellos creyeran. Muy bien, Omaira, excelente. Eso es. Note una cosa, la insistencia del Señor con los de Caná y con los de Judea. ¿Por qué? Porque una señal, después la fiesta, y después va y otra vez hace otra señal. ¿Qué evidencia eso de ellos? Los galileos. ¿Qué evidencia? Que no Muy bien, creían, no era creían. excelente. No creían. Y Jesús había crecido en Galilea. Pero Wilton, ahí es donde se cumple la palabra que dice que él no era, que uno no es profeta en su propia tierra, que Jesús. Por supuesto que sí. A pesar de que miren una cosa, ellos le recibieron. ¿Recuerdan en el 1:12 que no, en el 1:9 al 12 que no lo recibieron? Pero aquí ya lo recibieron. Entonces note que ya había algo haciéndose en el corazón de ellos. Y el Señor hizo esta señal. Ahora miremos una cosa con respecto al hombre involucrado. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Él vio Y para creyó, creer o creyó y vio. creyó sin ver. Él creyó para ver. Muy bien, excelente. Pero hay algo que el texto dice interesante con respecto a él y la vida de él y sus cercanos. ¿Qué es? Pues que él era un oficial de la guardia. Sí, pero ahí en el 53, Omaira. Ah, el padre entonces se dio cuenta que fue, no, pero en el Sí, 53 dice ahora. ese es el Que 53. creyó él y toda El su padre casa. entonces, sí, en que, bueno, el padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y él con toda su casa. Tremendo, Lo ¿no que, le parece? claro, porque pues al ver semejante milagro, pero es Tremendo, que ¿no? yo digo que ellos sí, o sea, ellos, yo lo que he entendido bastante, he leído y lo que pues yo me ponía a pensar mucho sobre este capítulo, de ver que Jesús les decía y hacía cosas, pero es que todo el mundo dice Mesías, pero porque ellos creían que él era como un Mesías, pero ellos no tenían bien claro que él era el Hijo de Dios, sino que ellos lo veían era como un Mesías, como, o sea, no sé si era que en esa época ya habían visto personas que hacían milagros o profetas o, pues sí, no sé, de pronto no lo tengo bien claro, pero yo veía que ellos veían era más que todo que él era como un profeta, pero ellos no lograban como entender que era el Hijo de Dios porque ellos creían que era como, el Hijo de Dios tenía que ser como un rey, como alguien de jerarquía, no sé, es que yo he entendido como eso hasta ahora debido a que leo y leo y leo.
por lo mismo que le dice la mujer samaritana a él. Es que Ujú, sabemos que viene el Mesías. ujú. Entonces yo entiendo eso, pero pues la verdad también se queda uno como pensando mucho, viendo todos esos milagros y todas esas cosas, cómo no creyeron que él era el Hijo de Dios. Claro, y mira ahí el 48, Mayra, que ahí muestra lo que hablamos ahorita de los Galileos. ¿Qué dice? ¿Qué les dijo Jesús? El 48 dice, Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. ¿Sí ven? ¿Sí Pero ven que sin embargo, Will, por casi eso el que Señor, murió Jesús y no creían. claro, pero precisamente por eso está esto consignado acá en este libro, porque él está tratando de mostrarles a ellos eso. Les está mostrando su incredulidad y les dice, pero es que si ustedes no ven, no creen. Por eso el Señor vuelve y hace este milagro aquí. Por supuesto, el Señor tiene todo bajo control. Note una cosa, que el centurión, bueno, no dice centurión, dice el, el oficial del rey, dice acá. El oficial del rey no vivía ahí, sino que vivía en Capernaum. Pero cuando escuchó que Jesús llegó otra vez allá, fue hasta allá. Entonces imagínense, los galileos tienen al Señor, los de Caná tienen al Señor, les hace 2 veces una señal, y aún así estos no creen. Pero el hombre que estaba en Capernaum, desde Capernaum se fue hasta Caná, porque vio que estaba el Señor allá. Y ya cuando él llegó allá, ya evidencia su fe, porque él supo que Jesús había ido y se fue. Eso es evidencia de fe. Eso es evidencia de que él ya creía, había escuchado de él y creía. Por eso fue hasta allá. Y miren lo bonito. Terminó creyendo él y su casa. Tremendo, ¿no? Terminó creyendo su hijo que fue sanado y los demás. El texto no nos dice cuánta familia más tenía, pero todos terminaron creyendo por una de las señales que hizo el Señor. Entonces, muy interesante. Y viene la segunda señal. Ya vamos en la segunda, es esta. Entonces, ¿cuál fue la primera señal? El agua en El vino. vino, Muy bien. el ¿Y la agua. segunda? La segunda es salvar al hijo del Sanar. La oficial, a curación. sanar, la Sanar al curación. hijo, al oficial del rey. Muy bien. Excelente. Tengamos eso en mente, porque todo esto en mente nos va a desarrollar y poder comprender todo el texto de manera general, es decir, todo el evangelio. Ahora, punto 3, la adoración. Aquí voy a dar una respuesta más a Freddy. Freddy hace 8 días preguntó en qué creían los samaritanos. ¿Se acuerda, Freddy? Señor, ¿Y averiguó o no? sí, ahí dice claro, Muy bien, en el Pentateuco. muy bien. Listo, voy a leer. Vamos a mirar sobre la adoración. Vean lo que dice el texto. Vamos a leer desde el 19 hasta el 24. Dice, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Veamos desde antecitos, desde el 15. Dice, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ya lo que dice el 20. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. Tremendo. ¿Le gustaría que el Señor le dijera a usted así? Que le dijera, Fernando, cree lo que te digo. César,
cree lo que te digo. Tremendo lo que el Señor le dice. El Señor pocas veces se refiere a alguien así en los evangelios. Le dice, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Qué tremendo texto. Vamos al texto. Listo. El punto 3 del día 2 nos pedía hacer un cuadro. ¿Hicieron el cuadro? Perchito, ¿usted qué dijo hace 8 días que la adoración, que fue, que fue, que hizo el cuadro? Lo estoy buscando. Listo, aquí se los tengo. Voy a compartirles pantalla y vamos a replicarlo aquí, ¿vale? Listo, listo. Aquí está. Listo. Entonces, el cuadro nos decía que hiciéramos 3 casillitas, una la adoración de los samaritanos, la otra la adoración de los judíos, la otra la verdadera oración. Aquí ya les puse una pista, vean ahí. Quiero que por favor me ayuden. Miremos qué dice el texto de la oración de los samaritanos, qué dice de los judíos y qué dice de la verdadera oración. Ayúdenme, por favor. ¿Quién me ayuda? Primero, con Uno versículo. adoraban en los montes. Will, ¿Cómo dice? discúlpame, Will, pero ahí no dice que colocáramos lo de la verdadera oración. Dice ¿No? la oración Bueno, de los listo. samaritanos y de los judíos. Listo, Pero bueno, perfecto. Entonces, hagamos una cosa, Freddy. Tienes razón. Entonces, yo le añadí la verdadera adoración. Sí, tienes razón. Nos daba solo dos pausas. Pero yo le añadí la verdadera. Vamos a desarrollarlo, ¿vale? Ayúdenme. Ahí están los punticos. Eso ya es una pista. Según el texto, ayúdenme con esto, por favor. Unos adoraban en el monte y otros en Jerusalén. Sí, pero ¿cuál versículo exactamente? Y dímelo, Ah, dice ahí. a ver, espera, porque no veo. Mm, en el versículo 20. ¿Qué en el dice el 20. 20? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Listo. Entonces, ¿ese dónde iría? La primera parte que estás diciendo, ¿en dónde iría? Nuestros padres adoraron en este monte los judíos. ¿Seguro? Samaritanos. Samaritanos, Samaritanos. no, samaritanos. Bueno, listo. Dímelo como lo dice el texto, porfa. ¿Qué versículo Nuestros es? ¿El padres cuarto? adoraron en este monte. Listo. Nuestros padres adoraron en En este este monte. monte. Pregunta, ¿cuál monte? Aquí vamos a hacer la pregunta. ¿Cuál monte? Muy buena pregunta. ¿Quién le ayuda? Ahí en el monte de Samaria. Sí, muy Sina- bien. en el monte de Sinaí. En No, el Sinaí. no. No saben. Bien, ya vamos para allá. Listo. ¿Qué otra cita dice de la adoración de los samaritanos? Eh, y vosotros decís que en el... Pau, gracias. Gracias, Pau. Otra persona. ¿Qué dice más? ¿Qué más dice? Les doy la pista.
Versículo 22. ¿Qué dice el 22 con respecto a la adoración de los samaritanos? Que ellos adoran lo que no conocen. ¿Cómo dice el texto exactamente, Ferchito? Dice, ¿Verso qué? ustedes, el 22, Muy bien. ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes adoran lo que no conocen. Muy bien, Fer. Pero, discúlpame, Will, pero realmente los judíos tampoco conocían. Freddy, qué bueno. Vamos para allá, Freddy. Pero díganos cómo saca esa conclusión, Freddy. Pues porque no creían en Jesús y ellos adoraban a Dios casi igual que los samaritanos, por medio de rituales y de cosas ya del pasado. Upa, Pues Freddy, muy bien. se regían mucho por el Pentateuco. Muy bien, Freddy, muy bien. Eso que está diciendo muy bien, pero no se me adelante. Ya vamos para allá. Excelente. Nos dice dos cosas de la adoración de los samaritanos. Verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Pregunta, ¿cuál monte? Bien. Ahora, ¿qué nos dice de la adoración de los judíos? Pero mira que en el mismo 22, Will, ahí le está diciendo el Señor que dice, nosotros adoramos lo que conocemos. Bueno, muy bien, Entonces, Fer. entonces sí había un conocimiento, Bueno, vamos a ver, Fercho, vamos a ver. porque dice Verso ahí más 20, adelante, ¿qué dice? porque la salvación viene de los judíos. Mira, nosotros adoramos lo que conocemos. Muy bien, Fer, muy bien. Es decir, eso dice el texto, nosotros adoramos lo que conocemos. Vamos a ver, Fer, vamos a ver al final, sí. Pero ahí está hablando Jesús y cuando dice nosotros es al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a ver al final, vamos a ver muy bien, pero falta algo más que nos dice de la adoración de los judíos. Muy bien, Fercho, muy bien, Freddy. Excelente eso que están diciendo. Al final nos vamos a dar cuenta si es verdad o no. Ahora, ¿qué falta de la adoración de los judíos? ¿Falta algo? Ahí en el 20, ¿quién me ayuda? Que adoraban en Jerusalén. Muy bien, y dice, y ustedes dicen, dámelo ahí, ustedes dicen, ¿qué más dice? En Jerusalén Es el lugar donde se debe adorar. es el lugar donde se debe adorar. Muy bien. Muy bien. Excelente. Entonces vean cómo ya está tomando forma el texto. Ahora, ¿qué dice el texto de la verdadera adoración según lo que el Señor Jesús dijo? Son 3 punticos. Les doy la pista. El primer Está en el 23, está en el 23, Will. Sí, pero son 3 punticos y ese que dices es el punto 2. Muy bien, Omaira. Entonces, 22, ¿qué dice el 22, Omaira? Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, ese Perdón, sería el ¿qué 1. versículo es? El 22. Sí, pero no. El 20 es el 23, Omaira. Ah, exacto, el 23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Muy bien, ciertamente muy a bien, los hasta ahí, tales, hasta ahí. ok, Muy bien, pero la ese es hora el viene, primero. listo, el 23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso lo dice el Señor Jesús. Muy bien, pero antecitos ahí en el 21 también dice algo. ¿Quién me ayuda? Ah, pero es que en el 21 dice, cuando ni, bueno, Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Muy bien. Porque que ahí está diciendo lo que es la verdadera adoración. Dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre.
¿De qué está hablando ahí? Pues que Pues va a romper las Que no, tradiciones. exactamente. que no habrá ningún lugar específico para Muy adorar al bien. Señor. Muy bien, Freddy, excelente. Ahora, Ferchito, repítanos lo que dijo que también es excelente. ¿Qué dice Ferchito? Porque va a romper la tradición, las tradiciones, ese tema ceremonial lo va a acabar, o sea, se termina con él. Listo, muy bien, excelente. Y ahora el 24. ¿Qué dice el 24? Dios es espíritu Sí, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. muy bien. ¿Están viendo el cuadrito? Sí, 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 señor. muy bien. Si ven ahí el cuadrito, vean. La adoración de los samaritanos, lo que el texto dice. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Cuál monte? La versión Nueva Traducción Viviente dice el nombre del monte. Ese los voy a apuntar. Es este. El monte Gerizim. Versículo 20 en la Nueva Traducción Viviente agrega el nombre del monte Gerizim, estaba cerca al pozo. Estaba a 1,5 kilómetros del pozo. Entonces, ¿Hoy existe? todavía, sí, señor. Y todavía rinden culto en ese monte. ¿Los samaritanos? Sí, señor. Todavía, imagínense. Entonces, note la adoración de los samaritanos. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Cuál monte? El monte Gerizim. Después dice el 22. Ustedes adoran lo que no conocen. Tremendo. Ahora, vea la adoración de los judíos. Ese versículo, ¿cuál es? El 20. Es que me gusta apuntar aquí con versículo porque es que eso me da tranquilidad. Ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Está el lugar. Me gusta más esta versión. Me gusta más esta versión. Y lo voy a apuntar. Es que aquí me lo dijeron con otra versión. Vean. Ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. ¿Cuál era ese lugar? Aquí lo hemos El dicho. templo, Jerusalén. el templo. El templo, muy bien. Ahí dice, ustedes dicen que en Jerusalén, es decir, que en la ciudad de Jerusalén había un lugar en donde se adoraba. ¿Cuál era el lugar? Perchito lo dijo. ¿Cuál? El templo. El templo. Muy bien. Excelente. Ahora vean la que sigue. Jesús dijo, nosotros adoramos lo que conocemos. Bien. Ahora vea la verdadera oración. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. 1, 2. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El último, Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Ese es el cuadro y ese era el desarrollo. Excelente. Ahora quiero que miremos una cosa. Yo todo esto lo tengo ya listo en un material y yo se los voy a pasar. Y aquí viene la explicación de ese cuadro, muchachos. Miren, primero dice que nuestros padres adoraron en este monte y que ustedes adoran lo que no conocen. Para mirar, y aquí vamos a centrarnos para poder entender el texto, lo que significa la adoración, entrar en materia de saber lo que dijo Jesús. Jesús se refirió a dos regiones, por de alguna manera. Uno eran los samaritanos y los otros, ¿a quién se refería? Judíos. A los A los judíos. judíos. Ahora, vamos a mirar los samaritanos. ¿Cómo nació Samaria y qué adoraban? Porque Freddy hizo esa pregunta y yo quise, averigüé y quise mirar para poder entender lo que es la adoración. Vean, Primera de Reyes 11, y aquí sí me voy a salir del libro de Juan, porque necesitamos salirnos del libro de Juan. Dice, Primera de Reyes 11, 29 al 33. Yo se lo voy a leer.
Te lo voy a leer en Reina Valera 60. Vean cómo nació y en qué creían ellos. Dice, aconteció pues que en aquel tiempo que salieron Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando a Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y le dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor de Jerusalén, la ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Y vean lo que dice el 33. Y, perdón, por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como lo hizo David su padre. Primera parte. Desde el capítulo 11 de Primera de Reyes hasta el capítulo 16 de Primera de Reyes, se evidencia la decadencia del reino del norte. Y aquí arrancó diciendo el profeta que se iban a dividir las tribus, y que iban a tomar 10 y que iban a quedar 2. ¿Y por qué hizo eso el profeta? ¿Por qué lo dijo? ¿Saben por qué? Porque ellos, dice ahí el 33, lo habían dejado. El pueblo de Israel, una parte del pueblo había dejado al Señor y la otra parte no. Vean en lo que creían: en Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón. Ahí están 3 dioses, Freddy. En esos 3 dioses creían ellos. Y eso todavía no se había agudizado, porque este texto, Primera de Reyes, la historia se desarrolló entre el año 950 y 900 antes de Cristo, cuando el reino de Salomón cayó, Salomón murió y fue dividido el reino de Israel en 2 partes. Entonces, los de arriba, la división empezó porque ellos habían abandonado al Señor y creían en esos 3 dioses. Ahora, esos 3 dioses eran deidades de Baal, y ellos tenían características que practicaban cultos idolátricos sexuales. Es decir, habían, cuando se reunían al lugar a hacer su reunión, habían orgías, y esas orgías las ofrecían a esos dioses, dentro de muchas otras cosas más. Entonces imagínense el pueblo de Israel, las 10 tribus de Israel, en quien estaban creyendo y lo que estaban haciendo. Bien, ahora, siguiente. Permíteme un datico curioso que estoy aquí, que busqué con respecto al monte Gerizim. Dice que la montaña sagrada de Gerizim, tiene 886 metros de altitud, es el lugar más sagrado para los samaritanos. Aseguran que es allí donde aparecerá el Mesías y no en Jerusalén. Eso sí, calculan que quedan 19.000 años para que el Mesías llegue. Sí, así es. Ese lugar era sagrado para ellos. Ahora, miremos bueno, en Primera de Reyes 12:4 habla de que ellos, los reinos, tuvieron un conflicto de dinero. Salomón les cobraba muchos impuestos, y con esos impuestos él no los utilizó para honrar a Dios, sino para construir altares a esos dioses. El hijo del rey David lo hizo. Está
en Primera de Reyes 12:4. Y ahí en Primera de Reyes 16, del 21 al 24, evidencia cuando se desató la guerra, se dividieron y el rey Omri dijo, yo voy a llamar a esta ciudad Samaria, y la estableció como la capital de las 10 tribus que se habían dividido. Eso está ahí en Primera de Reyes 16 del 21 al 24. Y así se dio origen a lo que se le conoce como Samaria en aquella época. Pero miren, ahí en Segunda de Reyes 17, más adelantito, hace 8 días lo leímos en una página del libro, decía que que cuando en el primer exilio habían sido llevados los judíos a Siria, en ese año 721, del 722 como al 720, fueron despojados de todo ese sector y dejaron solamente a las personas más pobres. Pero el rey Nabucodonosor envió personas de otros lugares a que habitaran allá. Y vean lo que pasó. En Segunda de Reyes 17, el versículo 24 al 41. Aquí ya se termina de consolidar el reino de Samaria, Freddy. Y este pedazo que vamos a leer habla en lo que ellos creían. Porque aquí va a mencionar, ya mencionamos 3 dioses, ¿cierto? Aquí va a mencionar 7 más, Freddy. Vean lo que dice el texto de los samaritanos. Recuerden, ya habían sido exiliados, vivían muy poquitas personas. Lo que hizo el rey fue enviar personas de otros lugares para que habitaran ahí. Y ellos terminaron mezclándose con ellos. Y no solamente mezclándose, teniendo más hijos, sino adoptando las creencias de sus dioses, que eso es lo más delicado, señor. A pesar de toda esa mano de dioses que tenían, había mucha gente que esperaba un Mesías, ¿no? Eso es. Espera un Mesías. Hoy en día espera un Mesías. Sí, ya vamos a ver que eso es un dato interesante para el concepto de oración. Ahora, vamos a leer del 24 al 41. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en el lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Dice, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Los leones y los mataban. Tremendo que diga eso. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. El rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley de Dios, del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo a Samaria, y habitó en Betel, y enseñó cómo habían de temer a Jehová. Lo vean en el 29. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos, que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Succoth-Benoth, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Hamat hicieron a Asima, los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartak, los de Sefarbaim quemaron sus hijos en el fuego para adorar a Adramalek y Anamalek, dioses de Sefarbaim. En el 32, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones donde habían sido trasladados. 34, hasta hoy
hacen cosas antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso nombre de Israel, con los cuales Jehová ha hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros ni temeréis a dioses ajenos. En el 39, mas temed a Jehová vuestro Dios y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero vean el 40 y el 41. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Y vean otra vez el 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como lo hicieron sus padres, así hasta hoy. Tremendo. ¿Cómo la ve, Freddy? ¿Claro en qué creían los samaritanos? En un poco de ídolos y supuestamente también creían en Dios, entre comillas. Muy bien. ¿Sí ven? Ahora sí cobra sentido un poquito por qué Cristo le habló a la mujer samaritana y le dijo esas dos cosas. Por eso el Señor le dijo, nuestros padres adoraron en ese monte. Note una cosa que ahí nombró el monte de los hijos de Jacob y nombra con frecuencia montes. Y el Señor por eso le dice, ustedes, o sea, la misma mujer samaritana dijo, nuestros padres adoraron, pero miren lo que los padres adoraban. Temían a Dios, pero aún así practicaban toda la idolatría de los pueblos paganos que estaban alrededor del pueblo. Ahí en el texto que les voy a enviar, les explico con más detalle cada uno de los dioses, lo que significaba y lo que hacían. Por ejemplo, el Sukkot Benot era un lugar en donde habían burdeles idólatras para propósitos impuros, por decir alguno. Pero recuerden que eran 10. Entonces note que la mujer samaritana le dice al Señor, le dice, nuestros padres adoraron. Vean lo que adoraron los padres de ellos. Si ven en lo que ellos creían, si ven en quién depositaban su fe y qué prácticas tenían. Miren, ese dios Moloch era una cosa terrible. Una de las cosas que tenían que hacer era sacrificios de niños, muchachos. ¿Usted se imagina un israelita cogiendo un hijo suyo y entregándolos para que lo sacrificaran al dios Moloch? Tremendo. Pero lo hacían, ahí lo leímos. Hasta el día de hoy, dice ahí. Entonces, en eso creían los samaritanos. Note que ahí dice, temían a Jehová, pero también practicaban la idolatría. ¿A qué le suena eso? Eso tiene un nombre. ¿A qué le suena? La mezcla de lo profano con lo santo. ¿No saben? Sincretismo. ¿Sincretismo? El sincretismo. El sincretismo es mezclar cosas que manda la escritura con cosas que no manda la escritura. Es mezclar los mandamientos de Dios con mezclarlo con lo que Dios prohíbe. Ese es el sincretismo, la mezcla. Y
un hombre decía que el sincretismo es como un dragón, que es mitad cocodrilo que existe y mitad Dragón. dragón que no existe. Él decía, ese es un dragón, la mezcla de algo que sí que no, que termina siendo algo que aparentemente no ha existido, pero que se tiene una imagen de eso. Ese es el sincretismo. Y noten una cosa, eso era lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana. Cuando él le dice, mujer, ustedes adoran lo que no conocen. ¿Sí ven? Lo que no conocen, refiriéndose al Dios verdadero, lo que no conocen. Ustedes no conocen. ¿Cómo es posible que ustedes adoren algo que no conocen? Y ella dice, nosotros adoramos, nuestros padres adoraron y adoraron aquí en este monte. Miren lo que el Señor Jesús le dice. En Pero eso entonces creían. no estaban hablando del mismo Dios. Claro, evidentemente, Freddy, Porque no que, evidentemente. si usted nos está diciendo que estaban adorando a Moloch y a todos estos dioses en las orgías, pues obviamente no estaban adorando al mismo Dios. Sí, pero note una cosa, Freddy, que el texto dice que temían a Dios. Es decir, que había una vaga idea. Conocían Ella algo. pensaba, la samaritana pensaba que habían adorado a Dios, pero realmente no lo adoraron. Exacto, Freddy, eso es. Y note una cosa, tenían idea. Porque note una cosa lo que decía ahorita Omaira y Milena. Ellos sabían que había de venir un Mesías. Eso era verdad. Entonces note que sí había sincretismo en ellos. Había sincretismo en los samaritanos. Ellos conocían algo. Porque ahí dice, temían a Dios bien, pero también hacían lo otro. Entonces, tenían una imagen distorsionada. Tenían algo de idea. Sin embargo, ellos creían que sí. Pero mire que Jesús les dice no. El Señor Jesús les dice no. Les dice, no conocen. Ustedes adoran lo que no conocen. Ahora, hacemos ahora los judíos. Entonces, ahora note una cosa. Ella creía que adoraba. La mujer samaritana creía que adoraba. Nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gerizim. Pero en realidad Jesús, y Jesús después dice, cuando la mujer samaritana dice, nuestros padres adoraron, lo dijo ella, que era lo que ella estaba pensando. Note una cosa, ahí está cargado también de tradición, Fercho, porque ella está diciendo nuestros padres, note que es como una herencia, eso es tradición. Y ella creía que adoraba al Dios verdadero, pero por tradición no lo estaba haciendo. Ni siquiera lo conocían. Le dijo el Señor, ahora ve a los judíos. El mismo 20, la mujer dice, ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y note una cosa, había un conflicto entre ellos. Los samaritanos decían que en ese monte se adoraba, pero los judíos decían que no. En donde se debía adorar era Jerusalén. Más exactamente en donde, en el templo, como lo dijo Fercha ahorita. Lugar. Ellos estaban hablando del lugar. Entonces, ellos tenían ese conflicto y peleaban y decían, ustedes judíos dicen que allá, nosotros decimos que acá, lugar. Estaba refiriendo a un lugar, ¿cierto? Y para los judíos, el lugar correcto era Jerusalén. Ahora, ¿por qué creían los judíos que era Jerusalén? Porque en los libros poéticos y profetas decía que debía ser en Jerusalén. Y el rey David llevó el arca del pacto a Jerusalén y allá se empezó a construir el templo que era el lugar de adoración. Eso está redactado en los libros poéticos y en los libros proféticos. Y resulta que los samaritanos se creían solamente en el Pentateuco. Y en el Pentateuco no decía, sino que en un monte. ¿Sí?
Y ellos cambiaron esa parte y decían que el monte a que se refería era a ese monte Gerizim. Entonces, por eso la mujer dijo, ustedes dicen que es en Jerusalén, exactamente en el templo, porque la escritura así lo decía, pero ellos, los judíos, creían en el Pentateuco, en los profetas y en los salmos, pero los samaritanos solo creían en el Pentateuco. Entonces, era reducido lo que creían. Para ellos no tenía importancia que el resto de la Biblia dijera eso, sino que para ellos era solamente el Pentateuco. Entonces, por eso ella lo mencionó. Y dice, y aunque tiene razón, era el lugar donde se adoraba, porque allá se hacían las fiestas. Y recuerdan que hablamos de las fiestas de peregrinaje, eran la Pascua, eran los panes sin levadura, la de los tabernáculos. ¿Y qué hacían los judíos? Los judíos que vivían fuera de Jerusalén se dirigían. ¿Sí ve que ahí lo leímos en el que leímos ahorita, que dicen que ellos fueron a la fiesta y vieron lo que Jesús había hecho en Jerusalén? Entonces ellos se trasladaban. Entonces tenían claro que la adoración era en Jerusalén, exactamente en el templo. Eso fue lo que la mujer samaritana dijo. Ahora, miren el 22. Nosotros adoramos lo que conocemos. Esto lo dijo Jesús. Nosotros adoramos lo que conocemos. Lo dijo el Señor. Y después dice, la salvación viene de los judíos, ¿cierto? Pero vamos a ver si eso es verdad o no. Ahí en Juan, él se está refiriendo a los judíos. Cuando él dice la salvación viene de los judíos, ¿a qué se está refiriendo? Muchachos, ¿a qué se refiere? ¿A qué es el pueblo escogido? Sí, pero hay algo más puntual. ¿David de qué país era? Israel. Muy bien. Y la descendencia de David tenía que venir ¿quién? El Jesús. Mesías. Ah, bueno. Entonces, ¿qué significa? Que el Salvador tenía que ser judío. Eso es lo que significa la salvación viene de los judíos. El Salvador del mundo era descendiente del rey David y el rey David era de Israel. Por lo tanto, era una promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel, que el Mesías vendría de los judíos, nacería de nacionalidad judío. Entonces, Jesús dijo esto porque era una promesa, ¿vale? Era una promesa. Ahora, veamos una cosa de la adoración. Primero les dijo eso. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque los judíos de ese linaje vendría el Salvador. Ahora vea una cosa. Vamos a ver si ellos conocían o no. Otra respuesta a Freddy. Freddy dijo, Wilton, cuando hablamos de Nicodemo, ¿qué no hacían? Aquí viene una respuesta más, Freddy. Vea lo que no hacían los muchachos. Acompáñenme a Juan 7, versículo 28 y 29. Dice el texto. Vean lo que hizo Jesús. Dice, Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, ¿en dónde enseñaba? ¿En dónde enseñaba en ese momento? En el templo. En el Ok, templo. en el templo, muy bien. ¿Quiénes estaban en el templo? Aquí lo dijimos. Yo les expliqué con una foto. Fariseos. Sí, muy bien. ¿Quién más? Escribas. Los Los escribas y sacerdotes. Los También, muy sacerdotes. bien. Muy bien. ¿Quién más? Sacerdotes, escribas, muy bien. ¿Quién más? los principales de la ley. Sí, también. ¿Quién más? ¿Y todos ellos quiénes eran? El pueblo. Judíos.
Muy bien. El pueblo, muy bien. Judíos, muy bien. Es decir, que si estaba enseñando en el pueblo, ¿a quién le estaba enseñando? El A pueblo. los judíos, A los judíos, muy bien. Recuerden que yo les mostré el templo y había una parte que le llamaban el patio de los gentiles. Esa parte podían ir los gentiles, pero al templo como tal, dentro del templo, solo podían entrar judíos, no podían entrar nadie más. Entonces, cuando el texto me dice aquí, entonces Jesús mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz. Es decir, que su audiencia netamente judíos. Netamente judíos. Entonces, hagamos un paralelo y vayamos pensando. Jesús le habla a la samaritana y le dice, miren en lo que ustedes creen, miren las tradiciones de ustedes, miren a los dioses que ustedes adoran, miren que ustedes dicen que adoran al Dios de verdad, pero ustedes adoran lo que no conocen. Bien, hasta ahí. Ahora, otro aspecto del texto es que nos está hablando de judíos. Y vea que Jesús está en el templo enseñándole a judíos y mire lo que les dice, muchachos. Dice, exclamó en alta voz, ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero. Vean lo que sigue. A quien ustedes no conocen. A quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me envió. ¿A quién no conocían y quiénes no lo conocían? no conocían a Dios, Muy bien. ¿Y quiénes no? ¿Quiénes no lo conocían? ¿A quiénes? los judíos. Muy bien. Percho, ahora sí. ¿Conocían o no? No conocían. Muy bien. Vean, Jesús está hablando de la adoración y le habla a la mujer samaritana, pero también empieza a dar una cátedra sobre la adoración y le está también mostrando a la mujer samaritana que era gentil lo que era el pueblo de Israel, a los que supuestamente y a los que estaban en Jerusalén y en el templo en donde se debía adorar, pero miren lo que Jesús les dice. A quien ustedes no conocen, estaba en el templo, le está hablando a judíos, no lo conocían. Oiga, Increíble. y tenaz porque según la Biblia Jesús duró 21 años enseñándoles. Imagínense. Imagínense. Entonces, tremendo. Ahora, miren, aquí este texto es como la conclusión, pero ya bueno, ya vamos a mirar la conclusión. Pero miren este otro texto, muchachos. Capítulo 8 de Juan, 54 y 55. Voy a leérselo. Este texto me impresionó. Vean lo que dice el 54 y 55. Dice, Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Vean otra vez, ustedes, el 55, ustedes no lo han conocido. Otra vez, ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero vean lo que sigue. Pero si lo conozco y guardo, pero si lo conozco y guardo su palabra. Qué tremendo texto. Ahora sí, con esto en mente, ahora sí miremos qué es la adoración, la verdadera adoración.
Note una cosa, Jesús se dirige a la mujer samaritana y le muestra. Y ahora Jesús se dirige y le dice a ella misma, a los judíos, porque los judíos, Jesús dijo, nosotros sabemos lo que adoramos, dice la Reina Valera. Aquí en esta versión que estamos tratando, dice, nosotros conocemos lo que adoramos. Pero note que Jesús dice que él los conocía, pero no los judíos. Ahora, según ese texto, ¿qué es la adoración? Según la adoración, muchachos, es conocer a Dios. Miren, no se puede adorar lo que no se conoce. Jesús le dice a ellos, ustedes no conocen a Dios. Y dice, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús mostró y decía, yo sí conozco a mi Padre, yo sí lo puedo adorar porque yo lo conozco. Pero ustedes cuando no. él dice perdóname, Wilson, cuando él dice nosotros, ¿a quién se refiere? ¿A él y a quién más? Sí, ahí se está refiriendo a los judíos, al pueblo judío como tal. ¿Sí? Pero igual el pueblo judío no lo conocía. Exacto, exacto. ¿Qué quiere decir? Por eso le leo estos dos textos, porque el que sí conocía al Señor, ahora, habrán judíos que lo conocían, algunos, de manera general, claro. Sin duda, lo vimos con Natanael, ¿se acuerdan? Como Jesús se Nicodemo, refirió ¿no? a él. El mismo Nicodemo, ya después de haber tenido el diálogo con Jesús, sus discípulos fueron conociendo, claro, habían personas y a lo largo del texto de Juan vamos a darnos cuenta. Pero Jesús ahí les dijo, claro, los judíos tenían la ley y sabían cómo debían, pero noten que no la practicaban. No conocían al Dios de la ley, conocían ritos, tenían el templo, tenían un manual. Después vamos a verlo, no quiero adelantarme. Ahí en el capítulo 7 al 9 ellos estaban en una fiesta. Esa fiesta es impresionante y lo vamos a ver después, muchachos. Es increíble lo que ellos hacían en el templo, en esas fiestas. Ellos tenían unas tradiciones y una estructura la cual seguían paso a paso. Pero vea lo que el Señor dijo de ellos. No lo conocían. Aquí dice, para adorar, usted debe conocer. Por eso el Señor le dijo ahí, conózcalo. Yo sí lo conozco, pero ustedes no. Jesús sí podía adorar al Dios de la Biblia porque lo conocía. Pero vean una cosa tan bonita que dice ahí el Señor. Ese conocimiento no es un conocimiento abstracto. Es decir, no es algo teórico, que era lo que los judíos sabían. Ellos conocían la teoría. Vamos a verlo después en las fiestas. La fiesta de los tabernáculos es increíble. Vamos a ver cada paso y cada cosa que ellos hacían. Ellos conocían la teoría. Ellos conocían lo que la Biblia decía que debían hacer para adorar a Dios, pero no lo conocían. Tenían el ABC, pero no lo practicaban porque no conocían al Dios de verdad. ¿Sí? Entonces, ese conocer a Dios es un conocimiento que debe convertirse en algo vivencial. La adoración es algo vivencial. La adoración es reconocer la grandeza de Dios, del Señor del pacto. No es, es decir, no es algo teórico que solamente se queda en la cabeza, sino es algo que tenemos que llevarlo a la obra. Eso es lo que les está diciendo el Señor. Es algo activo, es un verbo imperativo. Esa es la adoración. Primero, conocerlo.
Voy a volver a leerles el 55. Vea lo que se traduce la adoración. 8:55. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco y sigo. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero sí lo conozco. Y vean, y guardo su palabra. Si ven la secuencia, la adoración es conocer a Dios. ¿Y qué pasa como consecuencia de conocerlo? Según este versículo, ¿qué dice? Pero si lo conozco, y guardo su palabra. Vean, la adoración es conocer al Señor y obedecerlo, guardar su palabra. Entonces, conclusiones, muchachos. Aplicaciones del texto. Hoy en día hay una mala costumbre y es esta. Cuando están reunidos en la reunión dominical, dicen, vamos a adorar al Señor. Y empieza la música. Aunque hace parte de la adoración, cantar hace parte de la adoración no es cantar solamente. No es solamente cantar. Miren, muchachos, dicen escuela de adoradores. ¿Tú quién eres? No, yo soy un salmista y soy un adorador, porque canta. Dígame, ¿dónde dice la Biblia que cantar o el que canta es un adorador? Will, otra cosita, el que diezma adora al Señor por medio de su diezmo. Claro. ¿El diezmo es una parte de adoración? Claro que sí, porque note una cosa, que la adoración es mucho más que un simple acto de cantar. Incluye, ya que ahí dice el texto, incluye conocer a Dios, incluye también obedecer su palabra. Y la Biblia dice, ve. Entonces, si yo practico cualquier mandamiento que la Escritura me da, estoy adorando a Dios, Freddy. La Biblia habla de dar. Si yo doy, adoro a Dios. Una cosa, hoy en día hay una congregación, en la presentación que hace el pastor de esa congregación dice lo siguiente, párenle bolas. No lo voy a remedar, pero me dan unas ganas. Dice él, es que nuestra iglesia tenemos una adoración extravagante. Así dice él. Así dice él. Nuestra congregación, tenemos una adoración extravagante. ¿Sabe una cosa? Según este texto, miren, yo he hablado con personas de esa congregación. No se aguantó las ganas. No me las aguanté. Uy, hermano. Pues, ¿sabe una cosa? Usted va y le pregunta cuánto conoce a Dios alguno de ellos. Poco y nada. Pregúntele usted algún atributo de Dios, no se lo dicen. Vean, pregúntele qué es, pregúntele los libros de la Biblia. ¿Qué dice un libro de la Biblia? Pregúntele. No lo dicen, muchachos. Pero sí cantan muy bonito. Ellos cantan mucho. Cantan mucho. ¿Sí ven lo equivocado de la adoración? Porque la adoración no es solo cantar. Somos adoradores. Adoramos. No, muchachos, la adoración no es cantar. La gente cree, párenle bola, la gente cree que adoración es la música suavecita. La que es pasito, la que es suavecita. Y con esa adoro al Señor. Y la que es rápido es la alabanza. Entonces vamos a alabar al Señor y ponen música rápido. Y vamos a adorar y ponen música suavecito. Muchachos, no enseña la Biblia solamente eso. ¿Hace parte de la adoración cantarle al Señor? Por supuesto que sí. Ahora, note otra cosa. Muchos creen que solamente se adora a Dios en un lugar.
si no hay un lugar en donde usted no se puede adorar. Eso era lo que estaba diciendo los judíos y eso era lo que estaban diciendo los samaritanos. Un lugar. Y así era en aquella época. Pero Cristo les dijo, créeme, mujer. Le dijo el Señor, créeme, mujer. Créeme. Ahora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Esos ritos que hablaba Fercho ahorita, esos rituales y esos lugares en donde siempre se acostumbraron a, iban a ser abolidos porque la verdadera adoración hasta ahí se practicaba en lugares, pero el Señor vino precisamente a eso. Le dijo, créeme, mujer, ya no habrá un lugar ni allá en el monte Gerizim, ni acá en Jerusalén. Cristo lo dijo, no lo digo yo, lo dice Cristo. Y dice, van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Esa sí es la verdadera oración. Se acaban los rituales, se acaban el ABC, se acaban las tradiciones, se acaban lo que ustedes aprendieron de sus papás, se acaban los judíos que sacan pecho del templo. Eso se va a acabar, porque la adoración de aquella época solo se enfocaba en el lugar. Pero Jesús está diciendo, no, eso se va a acabar. Ya no va a ser en un lugar, ya no va a ser solamente acá, sino en espíritu y en verdad. Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que está diciéndoles el Señor a ellos. Se acaba el lugar y ahora va a ser en espíritu y en verdad. Entonces, la adoración, muchachos, la adoración es todo lo que yo puedo hacer en mi vida, todos los aspectos de mi vida, todos, en donde obedezco lo que la palabra dice, en donde conozco al Dios de la Biblia, conozco al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y a través de quién es que lo conozco. ¿A través de quién? De la palabra. Sí, muy bien. ¿Y qué otra cosa? ¿Quién me muestra al Padre? Jesús. Jesucristo. Hijo. Exacto. Conozco al Señor a través de Jesucristo y a través de su palabra. ¿Y cómo lo adoro? Practicando su palabra. Noten que Cristo lo dijo. Yo lo conozco y yo practico su palabra. ¿Sí ven lo que aprendemos del Evangelio de Juan? Aprendimos allá en el 3:36 que creer, ¿qué es? ¿Es creer? Obedecer. Mismo. Obedecer, muy bien. ¿Y qué es adorar? Percho. Obedecer. Bueno, muy bien. Bien, miren muchachos, un adorador, muy bonito. Canta el domingo en la iglesia con una voz increíble, muy bonito, pero entre semana es mentiroso, entre semana es preso de la inmoralidad, entre semana roba. ¿Usted cree que tiene sentido que cante el domingo? Pregunto, ¿será un adorador de verdad? En absoluto, muchachos. Si ven que es tradición, las tradiciones, la música, las canciones, no, muchachos, la adoración es en Cristo. En espíritu significa que Él es el dador del Espíritu Santo. Por su sacrificio y por su muerte ascendió al cielo y nos dejó al Consolador. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Espíritu Santo. Y de verdad, ¿quién nos guía a la verdad? El Espíritu Santo. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. ¿En quién se adora al Señor? En Jesucristo. A través del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Esa es la adoración, en espíritu y en verdad, en Cristo y en su palabra, siendo obedientes y conociéndolo a Él. Conociéndolo a Él y practicando su palabra. Entonces, muchachos, hay congregaciones que cantan muy bonito, pero viven mal. Hay salmistas y adoradores que tienen una voz y que crean música increíble, pero viven mal, no obedecen al Señor, no obedecen su palabra, no lo conocen, no saben quién es. Se puede colocar en tela de juicio
es adoración de ellos. La adoración es mucho más que cantar, muchachos. Incluye cantarle al Señor, pero la verdadera adoración es obedecer al Señor. Vean lo que hemos aprendido acá, muchachos. Creer en Dios es obedecerlo. Adorar a Dios es obedecerlo. ¿Saben por qué tratamos este tema acá? Porque la adoración es uno de los temas más importantes de la Biblia, de los temas más importantes para el creyente. ¿Saben por qué? ¿Quién me ayuda con esa respuesta? ¿Por qué la adoración es tan importante? ¿Por qué? Porque la ¿Quién me voluntad ayuda? de Dios la voluntad de Dios es que lo adoremos. Muy bien, Freddy, excelente. Y porque es el propósito de Dios para todos los hombres, muchachos. Oído. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre? Miren, los hombres dicen, Señor, revélame tu voluntad. Y quieren encontrar la profundidad de Apocalipsis 13, 14 y 15 y que Dios les revele su voluntad. Le voy a decir sencillito. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que usted lo adore. ¿Qué es adoración? Obedecerlo. ¿Qué es creer en el Señor? Obedecerlo. Creer en Cristo es obedecerlo. Juan 3:36 y Juan 8:55. Creer, adorar al Padre es obedecer su palabra, es conocerlo a través de Jesucristo y obedecer su palabra. Esa es la adoración. Y ese es el plan de Dios oído para todos los hombres. Que lo conozcan y que lo adoren. Que lo conozcan y que obedezcan su palabra. Ese es el propósito de Dios. La gente, el propósito, quiero un negocio, quiero casarme. Yo sé que el Señor tiene todo esto en bendición para los hombres, pero antes de eso, Dios quiere nuestro corazón, que le conozca, que lo adore, que le obedezcamos. Eso quiere, y esa es la verdadera adoración. Mucho se ha dicho de la adoración, pero pocos dicen esto. Que la adoración es conocer a Dios y obedecerlo. Y ese es el plan para usted, para sus hijos, para sus nietos, para sus familiares y para todos los creyentes. Obedecer al Señor, obedecer su palabra. ¿Vale? Entonces, esa es la adoración, muchachos. Quiero escucharlos. ¿Qué opinan? ¿Cómo la ven? Pues definitivamente ahí digamos que se nos despeja un poco más lo que es realmente la adoración hacia el Señor, ¿no? Lo que hablábamos acá, ¿no? No quiere decir que uno vaya a la iglesia a cantar, a hacer ahí un poco de cosas que realmente salimos de la iglesia y hacemos lo contrario, sino es realmente buscar el obedecer al Señor, es conocerlo, es que Él se sienta orgulloso de lo que hacemos nosotros como creyentes, es tratar de hacer su voluntad todos los días, a toda hora, de cogernos del Señor, del Señor Jesucristo, de sus enseñanzas en todos los aspectos de la vida, en todos los momentos. Entonces, aquí pues queda aún más claro que es el tema de la oración. El Señor al Señor digamos, el Señor es espíritu y en ese espíritu y en esa verdad nosotros tenemos que adorarlo. Entonces, para mí es como lo principal. Gracias, Ferchito. ¿Sí le quedó claro? Usted dijo que era importante, lo es, muy importante, tiene la razón. ¿Bien? ¿O quedó peor? No, bien, bien, súper Bien. bien. Listo. ¿Alguien más quiere añadir algo, comentar algo o algo? Will, yo quería preguntar una cosa en el versículo que dice que adorarán en espíritu y en verdad. O sea, sí, con la explicación que Sumo se nos acaba de dar, que nos acaba de aclarar la palabra, sí, adorar es obedecer. Entonces, cuando él dice que en espíritu y en verdad, esa verdad, ¿a qué se refiere?
a la verdad de la Escritura y a la verdad de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la verdad y la verdad de la Escritura. Y a esa verdad nos lleva el Espíritu Santo, que dice que Él nos revela la verdad y la palabra es verdad. Juan 17:17. Tu palabra es verdad, Jesús lo dijo. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Ok. ¿Bien? Y cuando dice en los anteriores versículos, cuando habíamos estado mirando, cuando él le dijo a Nicodemo que para nacer de nuevo tenían que nacer de agua y del Espíritu. Es que ese día, no sé, o sea, yo me quedé pensando y pensando en ese pedacito del agua. Esa agua no se refiere al bautismo que a uno hace en las iglesias, ¿cierto? Sí, sí se refiere a ese, claro. Ah, ¿es ese? O Ah, no, yo sea, no estaba. los dos, nace del agua y del Espíritu. Cuando nace del agua, recuerden que Jesús bautizaba, aunque dice el texto que no Jesús, sino sus discípulos, y Juan el Bautista bautizaba. Entonces, también se refiere al bautismo en agua, porque el bautismo en agua es una evidencia de que yo públicamente reconozco que creo en Jesús. Se refiere a ese, y en espíritu se refiere al nacer de nuevo, del Ah, ok. Espíritu Santo. ¿Y uno ¿Bien? puede nacer de nuevo sin haberse bautizado? Sí, claro, claro que sí. Ah, Claro ok, que sí. porque es que yo Y no me he hay evidencias en los textos. Bautismo, hay varios tipos de bautismo. Está este bautismo en aguas, pero también está el bautismo del Espíritu Santo. Y esas son otras cosas que más adelante vamos a tratar. Pero a ese que está hablando ahí cuando dicen agua se refiere al bautizarse públicamente, ¿sí? Pero una persona puede nacer de nuevo sin antes bautizarse, porque la Biblia lo muestra, ¿sí? Gracias, Will, qué pena. Vale. Bien, ¿alguien más? Will, con respecto a lo que hablaba ahorita Mayra, como preguntando que por qué los judíos no creían en Jesús y que ellos estaban esperando un Mesías, yo había estudiado un tema, habíamos hace tiempo estudiado esto, usted nos lo había enseñado, Will, que los judíos estaban esperando era un rey que los liberara del yugo de los romanos, alguien fuerte, alguien que se hiciera sentir, entonces por eso es que ellos como que no creían mucho en Jesús, porque Jesús estaba saliéndose de todo lo que ellos esperaban y enseñando cosas de amar al prójimo y todas estas cosas. Entonces, para responder la inquietud que tenía Mike. Ahí está Omaira. Perdón, voy a parar la grabación, muchachos.